compañero Oscar Leslie Figueroa, en virtud de que fue sometido a una cirugía. Esperamos desde aquí que esté en franca recuperación y que se encuentre muy bien, y ya en unas semanas estaremos otra vez con su presencia del compañero. El día de hoy pues es indiscutible que los temas en este momento, no digo los más importantes, pero temas que están en voz, Jorge, de muchos sectores de la opinión pública, pues es el asunto de las conclusiones, si se le puede llamar, si se le podría llamar así, que el gobierno federal da sobre el caso de los normalistas de la Normal Isidro Burgos, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? A través del titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam. Es un tema que vamos a analizar desde nuestra perspectiva como trabajadores, porque todo el mundo da opinión, decíamos fuera del aire, o ya hasta los empresarios, ¿no? Se atreven a opinar al respecto. Y no porque no puedan hacerlo, sino por las barbaridades que plantean. En segundo lugar, estaremos hablando también en otro bloque del asunto también de las elecciones, este proceso ya de plena campaña, ¿no? que hay en relación a las elecciones. Son los momentos, Jorge, en los que todos los partidos se acuerdan que hay ciudadanos, ¿no? Entonces seguiremos dando algunos datos y elementos que puedan ayudar o contribuir al debate sobre ese proceso electoral federal que se va a dar el 7 de junio de 2015. Y tendremos también, como cada 8 días, el asunto de las efemérides. Nos va a hacer favor el compañero Jorge Luis de plantearlas, y daremos el sector de la numeralia. Entonces, no dándole más vueltas al asunto, empezamos con el compañero Jorge Luis. Adelante con las efemérides, por favor. Bien, David. Bueno, pues las efemérides del día 28 de enero, en un día como hoy, de 1671, el bucanero Henry Morgan destruye la ciudad de Panamá. La ciudad, después de ser saqueada, es incendiada en 1673. A raíz de este ataque, se decidirá trasladar la ciudad a la ubicación actual, que es más segura. Hoy en día, las ruinas viejas son parte del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, y de esto hace 344 años. En 1820, una expedición de 2 barcos de la flota imperial rusa, el buque insignia Vostok, al cual acompaña la corbeta Mirny, al mando de Fabián von Bellinghausen y Mikhail Petrovich Lazarev, alcanzan el continente antártico y son los primeros en poner pie allí. Esta campaña duraría casi 3 años y aportará el 21 de enero de 1821 el descubrimiento de la llamada Isla Pedro I, denominada así en honor al emperador ruso, y de esto hace 195 años. En 1871, en París, en la capital francesa, tras soportar un asedio de 4 meses durante la guerra franco-prusiana y tras buscar los franceses un armisticio, el 23 de enero, debido a la escasez de alimentos, se rinde definitivamente en un día como hoy, y de esto hace 144 años. En 1887, en la hermosa ciudad de París, Francia, se inicia la construcción de la Torre Eiffel, emblemática francesa, David. Claro. Es 1887, con la preparación de los cimientos, que duraría 5 meses. A partir de marzo del año siguiente, se realizaría la unión de los 4 pilares desde el primer piso, situado a 57 metros del suelo, hasta el segundo a 115 metros. La torre se elevará a un ritmo de unos 10 metros mensuales. Conforme a la torre se vaya estrechando, el ritmo de crecimiento se acelerará continuamente hasta un máximo de 30 metros al mes al llegar cerca de la cima. Las piezas de elementos prefabricados que van llegando a la obra son de unos 5 metros de longitud. Se inaugurará el 31 de marzo de 1889 y al final de su montaje, este símbolo de la arquitectura de metal, con sus 300 metros de altura, 324 metros si se tiene en cuenta la antena de radio,
contará con unas 7.300 toneladas de hierro repartidas en 18.038 piezas que estarán unidas por 2,5 millones de remaches. Su mantenimiento incluirá 50 toneladas de pintura cada 5 años. Y de esto hace 128 años. Y en 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno de España debido a la división interna en su partido, la UCD, a lo que se unen los continuos atentados terroristas, el aumento de la tasa de paro y los constantes rumores sobre una posible intervención militar. Agustín Rodríguez Sagún le sustituye al frente de la UCD y Leopoldo Calvo Sotelo hace lo propio en la jefatura de gobierno de la nación, y de esto hace 34 años. Por último, en 1983, 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, la lanzadera espacial Challenger, con 7 tripulantes a bordo, estalla a 16 kilómetros de altura. Ninguna persona sobrevive a la tragedia, y de esto hace 29 años. Y finalmente, en los nacimientos me parece muy importante destacar, David, en 1853 en la ciudad cubana de La Habana nace José Martí, que será político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o guerra necesaria para liberar a Cuba del dominio español. Pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será combatiente, general mayor del Ejército de Liberación. Su prematura muerte a los 42 años de edad en una emboscada lo convertiría en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español, y de esto hace ya 162 años. Con esto doy por concluidas las efemérides, David, del 28 de enero. Me parece muy importante, muchas gracias Jorge, dos aspectos a destacar de esto que acaba de tocar. En las efemérides, pues es indiscutiblemente, en primer lugar, pues algo que es, digamos, más allá del nacionalismo francés, pues es toda una obra arquitectónica muy importante, que es la Torre Eiffel. Prácticamente desde su creación hasta la fecha, pues es algo emblemático, ¿no? Es un emblema de ese país. De Francia. Y me parece que, pues bueno, es una joya arquitectónica que valdría la pena que, si tuviéramos una condición social diferente en este país, pues irla a apreciar de manera directa, ¿no? Es decir, es un sueño, en virtud de que pues los ciudadanos con apenas, a duras penas, podemos completar el gasto familiar diariamente, pues mucho menos es para salir a viajar. Debería de ser, de acuerdo a la Constitución, Jorge, es parte de nuestros derechos, el hecho de tener una vida cultural y una vida de recreación. Eso lo establece el 123, pero bueno, en un país en donde se pisotean los más elementales derechos, pues es prácticamente imposible poder, bajo este modelo económico, poder ir a hacer ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios culturales, de ir a apreciar cosas tan emblemáticas como la Torre Eiffel. Pues también parece, David, si me permite dar una Claro. opinión muy rápido, que sí es un emblema no solamente francés, sino es un emblema mundial, ¿no? Claro. En donde evidentemente se destaca que está asentado en este país francés, y que bueno, quien simple y sencillamente, hasta un niño muy pequeño que ve la Torre Eiffel, se está destacando, está entendiendo que está en Francia, ¿no? Claro. Lo destacado, ¿no? Así es un emblema mundial desde mi perspectiva, David, y de la arquitectura metálica, ¿no? Claro, y otra cuestión que me parece muy importante, pues es el asunto del nacimiento de uno de los, más allá de la cuestión literaria, de revolucionarios latinoamericanos, que es José Martí, pues que tuvo, hasta la fecha, tiene influencia muy importante, no solamente en Cuba, por su posición antiimperialista, anti-yanqui, sino en toda América Latina. Entonces, en México podemos decir que también hay influencia de este pensador y revolucionario cubano, que día con día viene creciendo, o año con año, su figura como uno de los pensadores que ha planteado desde sus orígenes
la necesidad de tener un continente, una América Latina unida en contra de ese monstruo que cada vez se perfila más como enemigo de la humanidad, que son el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, pasaríamos al siguiente bloque, que es la numeralia. En esta ocasión les vamos a plantear un tema con números muy conectado con el asunto electoral. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a la cuestión de la entrega que ha venido haciéndose desde el agosto del año pasado por la Secretaría de Desarrollo Social, además violentando la ley, la entrega de millones de televisores digitales, ¿no? De acuerdo a las reformas que se hizo a la ley de telecomunicaciones, se supone que el encargado de realizar esta entrega iba a ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, por una decisión presidencial, como se da en este país en donde el titular del Poder Ejecutivo es igual que un virrey, que un Kaiser, ¿no? Hay que recordar que el Kaiser en Alemania en el siglo XIX pues era el emperador, ¿no? Ese era el concepto de... Pues aquí prácticamente ser presidente de la República en ese país constituye ser un emperador. Y por decisión de él se ha venido repartiendo desde agosto del año pasado por la señora, esta Rosario Robles, que se decía de izquierda, pero pues en este sexenio ya demostró lo que es, cobra con la derecha. Bueno, pues con el padrón que tienen, privilegiado por cierto, que como un secreto de Estado, el padrón que la Secretaría de Desarrollo Social utiliza para aplicar diversos programas sociales, desde Prospera, Oportunidades, etcétera. Con ese padrón se ha venido haciendo reparto de televisores y, bueno, pues no se necesita ser genio para saber la estrategia del gobierno federal, que han estado repartiendo televisores en los lugares en donde hay animadversión contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este caso me estoy refiriendo al norte del país. Ahí empezaron desde agosto del año pasado. En el norte del país, en la frontera norte del país, hay enojo terrible por la forma en que tributariamente les han venido tratando este gobierno. Hay que recordar que le subieron el IVA, o sea, de 11% que pagaban los ciudadanos, ahora pagan el 16%, y una serie de medidas que tienen muy molesta a la población. ¿Cuáles son los números de este asunto? Que, como dicen algunos periodistas, pues la estrategia del gobierno federal, aunque diga que no, es muy clara: es un voto, una televisión, un voto, ¿no? Pues si la entrega es evidente que es clientelar, ¿no? Es el razonamiento, ¿no? Es la utilización de una necesidad que pudiera tener la ciudadanía en función de los intereses que representan los partidos políticos, ¿no? Aquí principalmente quien está gobernando en este momento, que es el... No, pues es para el PRI, ¿no? Está claro completamente. Y la de utilización de personajes que en un momento dado fueron disque destacados, ¿no? Por la izquierda, como es el caso de la secretaria de Desarrollo Social, que es Rosario Robles, ¿no? Y ahí la incongruencia entre lo que era un proyecto distinto al que ahora comparte, que es el PRI. Claro. PRI, ¿no? Por eso digo que cobra con la derecha. Entonces, la Sedesol va a entregar, vienen los números, 13.800.000 televisores. Ya empezó, como decía hace un momento, el proyecto con ¿cuál es el argumento del gobierno? Que bajo pretexto de que va a haber un apagón analógico, se va a entregar estos televisores a la gente. Entonces, el personal y operadores de la Sedesol, desde agosto de 2014, han repartido hasta el momento 2.500.000 televisores de 24 pulgadas y de alta definición. Quiero decirles que estos números son producto de la investigación que una serie de diputados federales realizó, precisamente por esta situación escandalosa de clientelismo, como dice Jorge, político, vía ya el proceso que vamos a tener en algunos meses aquí en este país. Solamente en la frontera norte del país, de acuerdo a esta investigación de los diputados federales que ya documentaron, se repartieron miles de aparatos, como decía yo, en los lugares en donde hay descontento terrible, que son adversos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta investigación arroja también que el costo de los 2,5 millones de televisores que han entregado la Sedesol desde agosto a la fecha, 2,5 millones, van a entregar en total 13.800.000, pero ahorita han entregado
2,5 millones. El costo de esos 2,5 millones le ha costado a la nación, porque hay que decirlo, esto se ha sacado del presupuesto del erario público, 5,000 millones de pesos. Además, la denuncia que hacen ahí los diputados federales es que esta partida presupuestal por ningún lado aparece ni en el presupuesto de egresos de la Federación de 2014, ni por supuesto en el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2015. 5,000 millones de pesos del erario público solamente para esos 2,5 millones de televisores que se han entregado hasta el momento. Asimismo, el gobierno federal pretende, ya es un secreto a voces, que entre los meses de abril y mayo de este 2015, es decir, previo, en plenas campañas electorales, obviamente pensando en el PRI, van a entregar 3 millones de televisores más de los 2,5 millones que ya entregaron, van a entregar 3 millones de televisores más entre los meses de abril y mayo, es decir, en plena campaña electoral. Esto, bueno, además hay que decir que parte de esta investigación que han documentado estos diputados federales, han hecho algunos sondeos y a pregunta expresa que le han hecho a la gente que ya le entregaron, que ya fue beneficiada con esta entrega de televisores, se le pregunta a quién le regaló su televisor y la contestación mayoritariamente es Peña Nieto, el gobierno o el PRI. Es decir, esas son así identifica a la gente que le han entregado los televisores, quiénes son los que están atrás de esta entrega. Entonces, esto nos lleva claramente a sacar algunas conclusiones. Como decía yo, es indiscutible que la estrategia que está utilizando el presidente Enrique Peña Nieto, que es el responsable finalmente de esta situación, pues es muy claro, ¿no? Es una tele, un voto, ¿no? En segundo lugar, comentar que este escenario pues refleja una grave realidad, ¿no? Que le están entregándolo en zonas, estas televisores donde hay extrema miseria, y que pues, este mal gobierno le interesa muy poco que la gente tenga hambre, pero que la gente tenga su televisión, es decir, con hambre, pero con televisión. Por lo tanto, ahí mostramos una vez más, y con esto concluyo, doy paso a los comentarios que tenga que hacer Jorge, pues que hay una inequidad terrible, que se está perfilando más en este proceso electoral una votación nuevamente como en el 2012, en donde se compra el voto, en donde se induce el voto a través de este tipo de artimañas y además, lo peor, con los recursos del erario público, es decir, con usted y yo, los impuestos de los trabajadores somos los que estamos pagando esta campaña electoral, en este caso para el Partido Revolucionario Institucional, este partido que decían que era el nuevo PRI, pero que efectivamente tiene las mismas políticas clientelares, corruptas, que ha venido aplicando desde su origen hasta esta fecha. Pues bien, David, decíamos la semana pasada que iba a ser recurrente este tema por todos los abusos que hay en cada proceso electoral, y este no es la excepción. Me parece que en este caso, en la dotación y el trabajo legislativo de estos diputados que acabas tú de mencionar, sin duda han estado intentando impulsar y detener la entrega de los televisores. Es de conocimiento público que impulsan que se suspendan la entrega de todos estos televisores. Es decir, ¿quién mete al orden al gobierno, a pesar de lo que decíamos la semana pasada en este programa, de la reforma electoral? A mí me parece que entonces debería de estar actuando el Instituto Nacional Electoral, David, ¿sí? Y que para tal fin se tiene un tribunal, y que en función de la reforma electoral que hubo, producto de las trampas que hubo también en el 2012, con la compra del voto por todo aquel tema que sabemos de las tarjetas Monex, por ejemplo, y la exposición brutal y archimillonaria que se tenía en las televisoras de la figura de Peña Nieto, pues trajo como consecuencia que hubiera otros cambios, ¿no? Y sin embargo, no hemos podido de ninguna forma, y quien está
en estos institutos, en estas instituciones, como es el caso de lo que fue antes el IFE y ahora el INE, que tienen las herramientas necesarias para poder acertar y ¿cómo decir? Frenar este tipo de abusos, ¿no?, electorales, y la utilización sobre todo de dinero del erario público, ¿no? A mí me parece que, David, estamos con un fenómeno que no se va a resolver, que una vez más está operando la impunidad en México, que esto no deja que pasemos a otro extracto democrático en nuestro país, simple y sencillamente porque se cuenta con la complicidad de las autoridades, en este caso electorales, ¿no? Entonces, a mí me parece, David, que si no es capaz el INE de frenar, o el tribunal del INE, de frenar este tipo de precampañas ya con toda la intención de estar comprando el voto, bueno, pues estamos supeditados a que se estén reproduciendo los mismos vicios y las mismas trampas del pasado, David, me parece. Bueno, pues entonces de hecho estamos entrando al siguiente bloque, es decir, la numeralia. Quisimos hoy tocar esta parte porque tiene conexión con el proceso electoral, pero ya de hecho entraríamos pues al siguiente bloque, que es el tema del proceso electoral 2015. Ya la semana pasada habíamos dado algunas consideraciones y vamos a seguir abordando el tema cuando sea necesario. Bueno, pues yo quisiera plantear y dejar en la mesa algunas consideraciones. En primer lugar, la insistencia que viene realizando particularmente el secretario de Gobernación en términos de decir que este proceso electoral tiene que realizarse porque es una cuestión constitucional. Esto lo ha comentado, lo volvió a repetir ayer el señor Osorio Chong, sobre todo por la posición que vienen planteando los padres y familiares y maestros de la normal rural de Ayotzinapa, cuando están planteando que en Guerrero, cuando menos ellos no ven condiciones para que en un estado y en un país en donde no se respeta la Constitución, se violenta los más elementales derechos humanos, se lleva a cabo un proceso electoral y que, bueno, incluso se impedirían las elecciones en ese estado de nuestro país, en el estado de Guerrero.